Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la semana 11, la penúltima de este nuestro hito número 3, en la cual vamos a abordar ya aspectos más específicos. Cada vez vamos ahondando y vamos especificando más en cuanto al contenido. Y en este caso vamos a abordar en lo que la semana se llama acto jurídico real, porque vamos a ver alguno o uno en realidad de los tipos de documentos notariales que se crean o se generan dentro de nuestra legislación. Bien, estoy hablando específicamente de los documentos protocolares. ¿Ya? ¿Qué es un documento protocolar? Hablemos inicialmente de ello. Los documentos notariales, amigos, se clasifican y se dividen en dos: protocolares y extraprotocolares. ¿Ya? Y cuando hablamos de un documento protocolar, justamente la denominación o propiamente el sentido de ese nombre tiene mucho que ver en relación a el cómo propiamente se encuentra configurado, ¿ya? En tal sentido, cuando hablamos de un documento protocolar, estamos hablando de un documento que genera propiamente o evidencia un acto, un hecho, un negocio jurídico compilado en un protocolo. Bien, pero ahora sí, ¿ya? En tal sentido, específicamente, bien, el documento protocolar como tal va a implicar la generación, ¿no?, de un documento notarial en sí, pero con la concepción y con el contenido de algo relacionado a un acto, que por lo general va a estar estructurado en aquello que vamos a llamar escritura pública o matriz protocolar. ¿De acuerdo? Matriz protocolar. En tal sentido, propiamente el protocolo va a ser una suerte de instancia dentro del archivo notarial donde van a estar estos tipos de documentos. Bien, ¿cómo está conformado entonces el protocolo notarial? El protocolo notarial está conformado por escrituras públicas, testamentos, actas protocolares, protestos de letras de cambio, poderes, certificaciones de firmas y otro tipo de documento que también la misma ley establezca. ¿Por qué se llama protocolar? Se preguntarán ustedes. Bueno, los documentos protocolares tienen una lógica. Cumplen una suerte de requisitos previos para su creación. Tiene una estructura el documento como tal. ¿Ya? Siempre va a tener una estructura. Y específicamente esta estructura va a responder no solamente al orden cronológico que habíamos visto anteriormente, sino más bien a un aspecto mucho más, vamos a decirle así, más de fondo. ¿Ya? Hablaremos justamente para ello de lo que son las escrituras públicas. Bien. Un documento protocolar, por lo general, se constituye o se crea a través de la figura de la escritura pública o matriz, que así lo establece la ley. ¿Qué es la matriz? Prácticamente es el documento incorporado al protocolo donde se establecen actos o contratos en el cual se refleja la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Para que me entiendan de mejor forma. Tenemos el archivo notarial, ¿no? Como un componente enorme donde se incorporan todos los documentos. Ese archivo está partido en dos. Tenemos por este lado el archivo en cuanto a los documentos protocolares y a este lado en cuanto a los documentos extraprotocolares. Ya tenemos propiamente esa suerte bien de clasificación. Correcto. Dentro de los documentos protocolares, entonces, decimos que por lo general estos documentos protocolares que se encuentran de este lado del archivo se llaman escrituras públicas o propiamente se llaman matrices. Bien, que prácticamente vamos a tener una diferenciación muy sutil. La escritura pública viene a ser el conglomerado exacto de la redacción, la matriz, el documento que se queda con el notario. Bien, pero a lo que me voy es que ese documento protocolar tiene que cumplir una suerte de, habíamos dicho, requisitos, pasos necesarios para su creación. ¿Ya? En tal sentido, esta escritura pública o matriz siempre va a ser protocolar, porque para poder formarse tiene que tener ciertos pasos. Bien, pasos que vamos a ver a continuación y que adicionalmente estamos refiriendo y mencionando que conciben y contienen actos que crean, modifican o extinguen derechos u obligaciones existentes. ¿Ya? Algo importante de las escrituras públicas es que tienen que ser leídas siempre a los usuarios antes de ser autorizadas o probablemente firmadas por el notario. Cuando hablábamos justamente de que las escrituras públicas son protocolares, porque esta parte del archivo se llama protocolo, y lo que vamos a tener aquí, compilar de documentos notariales, se va a llamar protocolo, estos van a ser protocolares justamente porque tienen que cumplir propiamente una suerte de estructura en base a lo que estamos viendo en pantalla, una suerte de
configuración del documento. Tenemos el encabezamiento, el cuerpo y la conclusión. Tres elementos claves que evidentemente hacen propiamente al documento notarial, bien protocolar, vamos a decirle así, clave, ¿no? Es decir, si no cumple esta estructura, no puede considerarse protocolar. Encabezamiento, cuerpo y conclusión. Una escritura pública, que es considerado un documento protocolar, tiene que cumplir estas características. Precisamente porque tiene que cumplir estas características, se lo considera protocolar. Bien, ¿qué es el encabezamiento? El encabezamiento prácticamente implica toda la identificación del usuario, del acto, del notario, de las fechas y otros temas relevantes inherentes al acto jurídico que se pretende realizar. El cuerpo de la escritura pública prácticamente implica todo lo que es la transcripción, la redacción del fondo, del acto jurídico como tal, del contrato, de la instructiva, de la minuta, ¿no? Y los elementos que hacen justamente al acto, pues cierto, que el notario debe verificar, por supuesto. Bien, y en la conclusión, básicamente se va a incorporar, porque esto lo estamos haciendo una explicación mucho más nutrida. En la conclusión va a estar el consentimiento de las partes, que son las firmas, ¿bien? Y la autorización del notario a través de su firma para que el documento pueda salir al tráfico jurídico. Además de incorporar ciertas redacciones importantes relacionadas a las normas que dan viabilidad al acto, a la otorgación misma de la fe, a la no evidencia de obstáculos u óbices, etcétera. Entonces, un documento notarial protocolar, bien, que va a ser llamado escritura pública o matriz, ¿de acuerdo? Tiene que tener estas tres instantes, estos tres pasos, esta estructura. Entonces, recordemos, imaginemos que la pantalla viene a ser justamente el archivo. Está partido en dos. Aquí tenemos a los extraprotocolares que después los vamos a ver y en este lado estamos hablando de los protocolares. ¿Ya? El archivo protocolar, esta parte del documento que hablamos de protocolos, que están todos los documentos protocolares, implica que aquí adentro hay escrituras públicas o matrices que siguen esta estructura. Tienen que seguir esta estructura. Y ojo, este documento creado y generado específicamente por el notario tiene que quedarse en la notaría. Cuando hablamos de documento protocolar, tiene que quedarse en la notaría. No puede salir de la misma. Ahorita vamos a ver cómo sale entonces. Bueno, para eso están los testimonios que lo vamos a ver en breve. ¿Ya? Adicionalmente, el notario debe verificar el cumplimiento de las etapas del perfeccionamiento. ¿Qué significa e implica esto? Muy aparte de tener y cumplir las tres partes de la estructura del documento protocolar, adicionalmente las escrituras públicas deben perfeccionarse a través de cuatro importantes insumos o cuatro importantes acciones, vamos a decirle mejor, que denotan precisamente el perfeccionamiento, tal cual lo menciona el nombre, ¿ya? Tiene que haber una evidencia de la identidad, la capacidad, la legitimidad de los intervinientes por parte del notario. La extensión que implica prácticamente versar sobre el contenido de lo declarado, es decir, que el notario vea la validez del acto. El otorgamiento, donde las partes necesariamente tienen que firmar el documento, el consentimiento debe ser expreso escrito. Y la autorización que implica la otorgación de la fe pública a través de la firma. Dicho de otra forma, para que un documento notarial protocolar tenga validez, en cuanto a su contenido, tiene que tener esta estructura, encabezamiento, cuerpo y conclusión, pero adicionalmente tienen que haberse cumplido las etapas del perfeccionamiento: recepción, extensión, otorgamiento y autorización. Bien, hemos hablado de la matriz. ¿Ya? La matriz protocolar, amigos, es el documento donde las partes firman, donde el notario firma, y es el documento que se va a quedar propiamente con el notario. La escritura pública matriz se queda con el notario. Esa no sale. Y si se acuerdan, veíamos justamente en el tema de documentos notariales, el documento notarial no puede salir de la notaría. Y justamente aquí está en relación a ello. Es que responden al principio de matricidad. ¿Qué dice el principio de matricidad? Es el reflejo documental del acuerdo visado por la fe pública mediante el registro de una matriz físicamente instrumentada y confeccionada por un folio, en el que se redacta el acto jurídico decidido por las y los interesados. La matriz es única. Inclusive ni siquiera se puede fotocopiar la matriz, ni simple ni legalizadamente, ni parcial ni totalmente. Está prohibidísimo. Solo puede existir una. Y en ese sentido debe ser resguardada totalmente por el notario. Bien. Ok, amigos, con esto estamos terminando la semana número 11, prácticamente la penúltima, como les comentaba. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, nos vemos la semana 12. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, nos vemos ya para terminar el hito. Gracias.